alguna máquina externa. Y bueno, empiezo lentamente contando qué es lo que estoy haciendo acá. Acá, cuando yo pongo import pandas as PD, estoy diciendo, voy a importar una librería que se llama pandas, y una librería es básicamente un conjunto de muchas funciones, y les digo cómo la voy a llamar. Acá lo mismo con NumPy, con matplotlib.pyplot. Esta es originalmente una librería numérica, tiene muchas funciones. Claudio, sí, estamos grabando, ahí veo el simbolito. Tiene muchas funciones numéricas para hacer cuentitas u otras cosas. Pandas es la usual usada para análisis de datos, o sea, cuando ustedes quieren cargar datos, es más fácil de manejar. Matplotlib es una librería usualmente usada para graficar, y también import matplotlib.pyplot as PLT. Estas son cosas que ustedes hacen copy-paste en todos los códigos, o sea, esto, si se acuerdan de que se escribe de esta forma, entonces genial, pero aprender a programar es aprender a copiarse bien de las cosas que ya están hechas, y en todo caso ir modificando sobre eso, para hacer lo que uno realmente quiere hacer, que probablemente no sea exactamente lo que hizo otra persona, pero otra persona lo hizo muy parecido, así que usamos eso como guía. Consulta, ahí Sí. dijiste el as es para nombrar a la librería, o sea, yo ahí le podría poner, qué sé yo, as, no sé, Pepito, y ¿funciona? Sí, O exacto. sea, Podrías ¿todos los ponerle métodos van con Pepito, Pepito? sí. El tema Ah, es verá. que vos le podés poner lo que quieras acá, solamente que el tema es que cuando vos quieras, por ejemplo, compartir el código con otra persona, o cuando vos quieras, no sé, buscar un error que te sale en tu código, lo más probable es que nadie haya llamado Pepito a esa función, y que todos por convención lo llamamos de la misma forma, entonces siempre el error te va a salir parecido porque siempre lo escribimos de la misma forma. O sea, es como medio convención que en NumPy lo importás como NP, pandas como PD, matplotlib.pyplot como PLT. Claro. Yo pensaba que, o sea, Pandas era una librería y PD era como una librería dentro de esa librería y como que estabas importando eso, ¿entendés? Entonces, Claro, No, ahí es un me sacaste alias. una. Es un alias nomás. Ah, ok, ok, vale, gracias. Es más, podrías escribir tipo, en vez de PD, podrías poner pandas, punto la función y te la toma. exacto. O sea, si vos no le pones a PD, entonces vos simplemente llamás como está acá. Por ejemplo, acá yo no estoy importando todo matplotlib, estoy importando matplotlib y la función pyplot. Entonces yo digo, no quiero que me cargues todas las funciones de acá, yo solo quiero la pyplot. Entonces digo matplotlib.pyplot, y eso es todo lo que lo llamo PLT. Después por acá yo digo de tal librería, tal función, bla, 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 importo esta, curvefit, esta función. Eh, pero si vos quisieras no abreviarlo, entonces pones pandas y vas a la función que querés poniendo punto la función que sigue. Bien. Después, acá lo que estoy haciendo, acá previamente, con todo esto que voy a seleccionar acá, es darle formato a los gráficos. Esto es solamente porque puedo. O sea, esto es simplemente darle un formato lindo a los gráficos, que si a ustedes les gusta, pueden copiarlo, y si no, también lo pueden siempre editar y toquetear. O sea, acá yo lo que estoy llamando es a la función, por ejemplo, PLT, y le estoy diciendo, para este RC, seteame estos formatos para a lo que se llama legend, a lo que se llama axis, a lo que se llama xtick y tick, la fuente en la que van a salir las letras de los gráficos, y un formato para el gráfico en sí. Ahora vamos a ver cómo es ese formato, no es la gran cosa, pero bueno. Y acá lo que hice antes es asignar previamente cuál va a ser el tamaño para los ejes y el tamaño para la legend, que es básicamente como una anotación dentro del gráfico. Entonces, yo lo que hago es, muchas veces que uno sabe que va a repetir el mismo número en varios parámetros, entonces, antes de poner siempre un número en los parámetros, dice, bueno, voy a asignar directamente una variable. Acá lo que estoy haciendo es decir,
a esta variable que es lsize_axis, le digo, vos vas a valer siempre 20. Entonces, cuando ponga lsize_axis en donde sea, esto lo va a leer como que es un 20. ¿Por qué hago eso? Porque justamente si después yo quisiera cambiar que esto sea 20, voy a tener que cambiarlo todas las veces que puse 20, en cambio acá lo cambio una sola vez porque lo puse acá. O sea, es simplemente para eso que hago esto antes. Estas son más cosas que son de formato que son realmente innecesarias ahora. O sea, ustedes pueden graficar como viene por default en Python. Lo importante es esto, cómo cargar un dato a Colab. Ustedes, una forma que me parece que está piola, porque pueden si quieren acceder desde Drive, los guardan en Drive y los guardan acá, pero si no, si van a usar la misma compu, entonces ustedes, perdón, algo que no dije es que yo para ejecutar esta celda, que es una celda que tiene todo este código, puedo poner acá este play, que es el que mencionaba uno de los chicos, o puedo poner Shift Enter o Control Enter. Cualquiera de las dos ejecuta la celda. Ahí esto ejecuta, bien, listo, ya corrió todo esto. ¿Qué quiere decir que corrió? Que cargó todo esto y definió todo esto. Yo, o sea, sí en principio no hizo nada, es decir, no me devolvió nada porque yo no le pedí que me devuelva nada. Entonces, a menos que no se lo pida, no lo va a hacer. Entonces ahora, acá también lo mismo. Este es el formato para cargar datos. Pongo ejecutar. Y acá me aparece esto de acá, examinar. Entonces yo vengo acá y quiero cargar los datos que yo quiero. En este caso es el data que yo había, donde tengo los datos del péndulo. Así que selecciono. Selecciono y acá me va mostrando por esta función que directamente me carga los datos, que es lo que me devuelve, listo, ya está ejecutado. Cuando ya tiene este simbolito, o cuando veo que tiene un número, es que ya lo ejecutó. Acá lo que digo es, bueno, de todas las cosas que yo cargué, lo llamo file names, ¿sí? O sea, nombres de archivo. Si cargué más de uno, entonces cuando pongo file names, me va a devolver, además de data, me va a devolver los demás nombres de los archivos. Esto es medio receta para cargar datos. Seguramente hay otras, pero bueno, esta es la que yo estoy usando acá. Perdón, Sí. porque yo, bueno, mi inglés es como el de cuando tenía 8 años y estaba buscando la semana pasada cómo justamente cargar datos desde un TXT y me volví muy loco. O sea, como que uno decía upload, el otro no sé qué, y como que iba poniendo códigos y ninguno mandaba, entonces le pedí ayuda a mi primo, que más o menos tiene una idea, y me dijo que él sabe hacerlo en Excel. Entonces, como que medio pude hacerlo, pero ahí medio atado con alambre. Entonces... ¿Cómo hago para cargar desde un TXT? O sea, ¿y qué metiste? ¿Metiste un...? O sea, ¿cómo hago para cargar? Acá yo lo metí desde acá. O sea, yo le dije como cargame este archivo. El cargame data corriendo esto y en la pestañita esta de examinar le di a, en el caso mío, mi archivo se llamaba data, así que lo seleccioné. Si quieren lo repito. O sea, es eso. Pero el Ahora, método, digo, o sea, ¿qué función No usaste y entendí. de qué librería sacaste? Eso es lo que quiero. ¿esto? No, esto, o sea, creo que me parece que hay un tutorial de Colab en donde te dice cómo importar datos a Colab y esta es una opción. O sea, porque esto es from Google Colab, import files, es como que son funciones internas de Colab. Ah, ok. ¿Y en Una Spider? pregunta. Sí. ¿Y desde Spider cómo lo haces? ¿Es lo Desde, mismo? no, desde Spider no. No, podés poner, simplemente tenés que poner un código que no está acá. O sea, acá no lo tengo, pero podés llamar una función que es, por ejemplo, se escribe así, np.loadtxt, y acá lo que vos haces es decirle, acá por ejemplo, en Colab te salta como esta ventana en donde te dice cuáles son los parámetros de la función o información. Acá vos pones el nombre del archivo y ahí ya te carga los datos que querés. Ahora, si vos no estás, si tu código
no está en la misma dirección, vos acá le podés agregar el path, es decir, no sé, si lo tenés en el disco C, pones, no sé, C, dos puntos, barra, no sé, usuarios, toda esa dirección donde vos tenés guardado tus archivos de datos hasta que llegás claro, sí. no sé, data, y ahí lo cargas. Y a esto le llamás, no sé, por ejemplo, datos. Entonces digo, bueno, voy a tener una variable que se va a llamar datos, le asigno que es todo el archivo de datos con esta función np.loadtxt. Hay varias igual, también está genfrom, o también podés poner con pandas, o sea, también podés directamente usar pandas para que acá le pones directamente la dirección de tu archivo. Hay muchas formas de cargar datos. O sea, hay muchas formas de hacer todo, no hay una única forma de hacerlo. De hecho, probablemente si Mauro está viendo esto y me va a decir, oye, esto está horrible, porque podría estar mejor en cuanto a sentido optimizado y mejor escrito, pero bueno, yo soy todavía una pichi haciendo esto, así que... Ayelen, ¿te puedo hacer una archivo que pregunta? Sí, hablaron varios, no sé quién tiene preguntas. Sí, yo te quería preguntar, en las funciones, ¿hay algún lugar donde pueda ver tipo qué función hace qué cosa, tipo para hacer, tipo, como ir aprendiendo también por mi cuenta? Sí, eso es googlear. O sea, y la realidad Onda, es que creo que Alejo eras que mencionabas que con el inglés estás un poco atrás. No sé si eras Alejo o eras... sí, un poco mucho, pero sí, soy yo. Ok, bueno, un poco mucho. La realidad es que hay mucha más información en inglés que en castellano, pero probablemente cosas así como más básicas de, no sé, cómo grafico esto, eso les va a aparecer en Google. O sea, ponen cómo grafico en Python eh, y les va, por ejemplo, acá ya les dice con matplotlib. O sea, de ahí van a tener toda la información básica para poder seguir. Y otra cosa es que si ustedes, no sé, les aparece en algún momento una función que no saben qué es lo que hace, pueden siempre poner, ¿dónde está? Bueno, no sé dónde había escrito antes, pero pueden poner help. No sé, ustedes no saben qué es lo que yo antes, np.loadtxt. No saben cómo usarlo, por ejemplo. Entonces ponen entre paréntesis help, y entre paréntesis la función que ustedes quieren averiguar qué es lo que hace, y entonces le da toda la información de esa función, a veces que les da ejemplos, y si no, si quieren mejores ejemplos, ahí sí lo ponen en Google. Eso es muy clave. ¿Eso es en la plataforma esa que tenés vos o en Spire también funciona? No, esto funciona en todo, o sea, es de Python. Sí. Ah, es muy buena. Está bien, datazo. Sí, esto siempre, o sea, siempre lo tengan a mano. Bien, entonces, yo ya cargué el archivo, es decir, lo tengo como en la disponibilidad de Colab. ¿Qué significa eso? Que acá si yo voy a esta barra que tenía a la izquierda y pongo la carpetita donde suelo tener los archivos, acá me aparece data. Bueno, acá lo cargué otra vez, así que lo voy a borrar. Pero acá tengo el archivo data, que es donde tengo los datos de mi péndulo. Ahora, lo que digo es, con pandas, lee ese archivo. Ese archivo en el cual yo dije files names es mi archivo data, entonces llamo a ese files names, esto es algo de que vea solo el elemento 0 del files names, o sea, si mi archivo de datos tiene muchos datos porque yo le cargué varios, entonces yo quiero solamente leer alguno de ellos, por ejemplo, entonces por eso le digo, bueno, lee el elemento 0. Siempre que yo quiero leer el elemento tal de una lista, porque esto es una lista, varias cosas de formato de Python, ustedes entre corchetes le ponen corchete y el índice de ese archivo. Es decir, acá como es el primero, Python empieza a contar desde 0, entonces ustedes quieren el número 0. Cargan esto es algo de formato en que le dicen que la separación de columnas está hecha por punto y coma. Acá le digo que el título que pueda aparecer primero en el archivo no lo mire, y estos son formatos de cómo va a estar los números, y en este caso que me salté filas, que estas filas no me las lea. ¿Por qué estas filas no me las lea?
porque si nosotros vemos esto lo están viendo, ¿no? O sea, están viendo que fui de colado. Sí. Genial. Ven que estas dos primeras filas no son números, o sea, dice masa A y dice T, X, Y. Eso no me importa para hacer las cuentas, porque de hecho me va a tirar un error porque no son números. Entonces le dije, bueno, salteame esas dos filas, la número 0 y la número 1, porque esta es la primera fila y la segunda fila, que en Python son índices 0 y 1. Bien. Y ahora lo que digo es, bueno, llámale, esto lo hago porque prefiero tenerlo así, llámale a todas las columnas, entonces le digo a lo que yo llamé como df, a todo mi archivo de datos, le digo df.columns, asignale al df que las columnas se van a llamar tiempo, posición, bueno, posición X y posición Y, así con todo esta descripción. Acá si yo ejecuto esto, como yo simplemente le estoy diciendo qué hacer, internamente no le dije, mostrame esto, entonces no me va a devolver nada, simplemente ejecuto esta celda. Ahora quiero ver los datos, ¿sí? Quiero ver este df, que son todos mis datos. Entonces, para poder ver, por ejemplo, los primeros 20 datos, puedo poner df.head. Estas cosas de qué hacer con un df, o sea, se llama data frame, por eso lo usual es llamar df, no importa por ahora todavía. Ustedes también googlean help data frame y les van a aparecer las distintas opciones que pueden hacer para un data frame. Acá lo que hace es mostrarme los primeros 20 datos y me los muestra de esta forma, poniéndomelos como si fuera una tabla, pero en Python, con los nombres que yo le puse a las columnas, y me dice el índice de cada, bueno, el numerito de cada fila. Y los datos de tiempo, posición en X y posición en Y. Profe, o sea, esto es lo mismo. Sí. Una pregunta, ¿por qué? O sea, ¿estos vendrían a ser los primeros 20 datos? Sí, esto es solamente para verlos. Pero, ¿por qué empieza el segundo en 9? Esto empieza en segundo 9 porque yo cuando... Muy bien, buena observación. Cuando yo puse a traquear el video, no lo hice desde el segundo 0 de la filmación, porque hice esto primero y después lo solté y quería que más o menos oscile. Es algo que tal vez a ustedes también les va a pasar, que esto no sea el tiempo 0. Ok. Bien, y entonces esto recuerdo, con esto no voy a hacer nada, simplemente lo estoy viendo. O sea, estos son los mismos datos que ustedes van a tener en las columnas del tracker y que podrían, si quieren, copiar y pegar a Origin. Pero acá lo estoy haciendo con Python. Y ahora lo que yo quiero hacer es, por ejemplo, graficar la posición en función del tiempo. La posición en función del tiempo tenía en el grafiquito en el tracker, que era como una especie de sinusoidal, pero bueno, no era una completa sinusoidal porque hay amortiguamiento, entonces la amplitud va decayendo. Entonces, para graficar esto, este es un pequeño código para graficarlo. Y lo que digo es, voy a llamar X a de todos los datos del data frame, quiero ver solamente el que es la posición en X. Entonces pongo entre corchetes el nombre exacto de cómo se llama la columna de la posición en X. Entonces pongo, como yo lo había llamado, entre comillas, posición X, en centímetros, otra comilla. Estos entonces van a ser toda una tira de datos que va a corresponder a toda esta columna, solamente de la segunda columna, esta. Bueno, sin contar esta. Y acá lo que le digo es que me lo cambie de formato. Esto que me lo cambie de formato es para que pueda hacer cuentas más fácilmente. Igual también se pueden hacer cuentas de acá, pero prefería cambiarlo a otro formato. Y lo mismo hago con el tiempo. Entonces digo, bueno, llamo tiempo a los datos de la columna tiempo de mi data frame y también le cambio el formato. Y ahora lo que quiero graficar es esencialmente X en función del tiempo. Así que yo podría, por ejemplo, si ustedes ven todas estas 8 líneas, podría poner solamente esta línea y voy a tener un gráfico como este. ¿Sí? O sea, si yo pongo esto,
pero voy a copiar todo esto de acá. Si yo pongo solamente, tengo que previamente sí o sí definir que X vale esto y qué tiempo vale esto para que después lo pueda graficar, si no, no me va a decir que no existe, que es tiempo y que es X. Entonces yo ejecuto solamente esto y ya me lo grafica. Ahora, lo que yo dije es, bueno, está bien, me lo graficó, pero yo le quiero decir, bueno, que esto es, le quiero poner un título, que es decir esto, es poner plt.title. Quiero decirle que mi eje X es el tiempo y que está en segundos, entonces le pongo plt.xlabel. Xlabel es lo que va a indicar cómo se llama el eje X, entonces le digo, se va a llamar tiempo segundos y va a tener este tamaño. Lo mismo con el eje Y, yo sé que es la posición en X, entonces escribo la posición en X en centímetros con el plt.ilabel. Y le quise poner un título, entonces le pongo, ya lo dije, plt.title, posición versus tiempo. Y lo que hice acá en esta línea es darle el tamaño que quiero que tenga el gráfico, porque acá si yo no le agrego el tamaño, me hace como un tamaño, no sé si random, pero tal vez chiquito, entonces yo lo quiero ver más grande, así que le dije, bueno, que la medida sea de 15,5. Como Eso que el está número. medio, perdón. O sea, Sí, 15,5. pregunta, creo que no son centímetros. A ver, voy a Me hacer parece algo una muy... relación nomás. Sí, no sé la verdad qué son, pero sé que 15 está más o menos bien de ancho y 5 de largo. O sea, si yo le mantengo la relación, es decir, de que este sea 3 veces este, pero le cambio el número, es decir, no sé, por ejemplo, pongo 30 a 10, va a ser un gráfico mucho más grande, no es que va a ser el mismo. Pero no sé en qué unidades de 15 y 5 son, la verdad no recuerdo eso. Y después otra cosa que le agregué es la grilla, que es, no sé si se llega a ver acá, pero son, Sí, se ve, se ve. listo, son estos ejes a lo largo de todo. Bien, entonces, ¿con esto de qué me sirve? Acá solamente estoy viendo el mismo gráfico que tenía en Tracker. Así que de acá yo lo que quiero saber es cuáles son, o sea, yo de acá lo que quería hacer era sacar los periodos, o un periodo. Entonces, si ustedes tienen todos estos datos, ¿qué puntos me pueden llegar a servir para poder determinar el periodo? Los mínimos, digamos, los que están más abajo, digamos, en cada paso, digamos. Ujú. Y los max. Claro, los extremos. Pero para el Perfecto. periodo solamente una vez, ¿no? Solo cuando vuelve. Sí. Ok, perfecto. O sea, yo puedo, a partir de los mínimos o los máximos, decir, bueno, entre este punto y este punto es el que yo tengo una oscilación, entonces eso es un periodo. Pero igual no se puede usar cualquier punto. Y cuando vuelva a ese valor ya está. Bien, sí, está perfecto. El tema es que es muy poco probable que tengas exactamente el mismo valor. O sea, si yo tengo, por ejemplo, si miro este punto, es muy poco probable que yo hice una oscilación y tengo exactamente el mismo valor. Ah, claro. Entonces, eso va a estar difícil. Ok. Alejo pregunta cómo era para darle el tamaño. plt.figure y entre paréntesis fixed size, o sea, tamaño de la figura. Gracias. Y acá le das como de ancho y de largo. No, de nada. Perdón, una pregunta. Sí. Y si tomo un extremo, ¿también no voy a obtener un número que sea distinto porque se va a ir desacelerando el cuerpo? Sí, exacto, perfecto. O sea, acá encima ya de por sí ya tenemos que la amplitud decae. Entonces, bueno, lo que está pasando es que, porque tenemos aire, ¿no? Y es una armónica pero amortiguada. Pero digamos que sí tenemos que la relación como sinusoidal o periódica la tenemos marcada por los máximos, digamos, relativos. O sea, acá tenemos un máximo, acá otro, y sí, eso nos podría servir. Buscar los máximos o buscar los mínimos es algo que si ustedes quieren hoy igual usar Origin, lo tienen como función, que es lo que está en la página que armó Lucía, que es el Peak Analyzer o Find Peaks,
no me acuerdo cuál de las dos, cómo era que se llamaba, pero es algo que pueden buscar. Ahora, en Python también pueden buscar ustedes los máximos y los mínimos. Yo acá lo que voy a hacer es otra cosa, porque me pareció piola hacer otra cosa, que es buscar los ceros. Los ceros también me pueden servir, ¿no? Porque si yo tengo este punto y este punto, digamos, entre comillas, tengo también un periodo, ¿no? Entre este tiempo y este tiempo. Entonces, lo que yo les voy a mostrar es cómo hacer para buscar los ceros. Entonces, lo que yo voy a usar es ahora lo que se llama la función non-zero del paquete de NumPy. Lo que hace la función non-zero es, me da los índices, es decir, vieron que yo tenía algo que yo le llamé tiempo, ¿no? Si yo pongo acá tiempo, me imprime, o sea, me muestra todo lo que es los valores que guardé en la variable tiempo. Si yo quiero ver algún valor en especial, yo ponía entre corchetes, bueno, corchetes, no sé, algún valor. Si quiero ver el primer dato de tiempo, pongo entre corchetes 0. Ok, ejecuto y me da el primer valor, que es 9 segundos y estos decimales, que eran los que el que tenía, ¿no? Ahora, fíjense que yo lo que quiero es entonces tener los tiempos que correspondan a los ceros de esta función. Así que a mí lo que yo quiero averiguar es estos valores, cuáles son los índices que me corresponden a tiempos que sean ceros de toda la armónica amortiguada. Entonces, esta función np.non0 lo que dice es darme los índices de los valores que sean no ceros, que en Python significa los valores que no son falsos, o sea, que son true. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, puedo preguntarme si algo muy pago. Si yo pongo acá 5, igual, ahí, y, bueno, ahí va, igual a 5, esto es una pregunta para Python. Lo que yo le estoy diciendo es, 5, ¿es igual a 5? El igual es tipo pregunta. Entonces, si 5 efectivamente es igual a 5, entonces esto me va a devolver una palabra, que es un booleano, que es true. Ahora, si yo le digo 5 es igual a 9, esto no me debería dar un true, ¿no? Claro. Bien. Entonces esto me va a dar otro booleano que es false. Entonces acá lo que yo hago cuando hago esta pregunta es fijarme y comparar algún dato con algún otro dato. Entonces yo voy a buscar eso, pero tal vez con otras condiciones. Esa condición va a ser la siguiente. Cuando yo busco un 0, acá en esta curva, lo que me puedo preguntar es, ¿qué tiene en común, digamos, si yo me fijo un valor, o sea, una raíz de esta función? ¿Qué pasa con los puntos anteriores y los puntos después? ¿Qué tienen que cumplir sí o sí? Uno positivo y uno negativo. Pero el Perfecto. problema es que, o sea, esta cosa puede llegar a fluctuar. Puedes ponerle, no sé, positivo, negativo, ¿no? O algo por el estilo. Y no necesariamente sea un 0. Bien, o sea, digamos que sí, nosotros estamos teniendo un comportamiento muy, con muchas fluctuaciones, podríamos llegar a tenerlo, pero tal vez en otro tipo de experimentos. En este sí o sí vamos a tener como a lo que avanza y retrocede. Tal vez lo que nos podría pasar es que, por ejemplo, en Y, es decir, ¿vieron el video que nosotros tenemos Y vertical y X horizontal? Entonces, en X, sí o sí, esto se está moviendo para allá y esto se está moviendo para allá. O sea, como que, ¿cuál es la chance de que se confunda, de que de frame a frame vaya para la derecha? O sea, que viene yendo para la derecha, pero que vio que se movía para la izquierda, entonces ahí puede haber un conflicto de signos. Es como que tiene que darse muy, muy mal el video para que eso suceda. Lo que sí puede pasar es en Y, porque se mueve para arriba y para abajo, y ahí tal vez puede pasar que alguno me lo corra un poquito más arriba, y como si yo pongo el 0 ahí justo,
me lo mueva respecto del 0. Claro, de hecho estás tomando el punto de máxima velocidad, entonces, no sé, me imagino que, ¿no? En Exacto. X no debes tener tanto error. Exacto, o sea, podemos suponer en este caso, de hecho es algo que lo podemos chequear si pasa o no, o sea, si detecta bien los ceros, pero sí, digamos que creo que es poco probable que en este set de datos no suceda. Seguro que puede pasar en otros, completamente. O sea, ahí para analizar ese otro tipo de datos tendríamos que hacer tal vez un poco más de énfasis en algún tipo de condición extra para que para poder tener los datos que queremos. Entonces, lo que yo hago acá es llamar una variable que se llama cruces, o sea, los ceros, y lo que le digo es a la función non-zero, le digo, el argumento de esta función es lo que yo quiero comparar si es true o false. O sea, fíjense que si yo pongo np.non-zero de, no sé, 5 igual a 5, esto me va a dar los índices. Voy a hacer así, voy a hacer una lista de varios elementos que puedan ser true or false, según la condición que tengo. Acá yo lo que hice es, una lista tiene este formato, tiene el formato de corchetes y cada elemento separado por una coma. Entonces, cuando Python tiene 5 igual a 5, sabemos que esto es un true. O sea que esto es como que el primer elemento es un true. El segundo elemento, que es... Es un false, ¿no? Bien. Y el tercer elemento... Supongo que también es false. Perfecto, sí, está muy bien porque 6 no vale 3. Así que también es un false. Y entonces lo que acá me va a hacer esto, cuando yo ejecute esto, me va a devolver una lista de los índices en los cuales estos valores son true. Fíjense que acá el único que era true era el primero, entonces me está devolviendo solamente el 0. Si yo le agregase otro, por ejemplo, entonces me va a devolver el índice del primero y el índice del otro que es true, que es contando siempre de 0, 0, 1, 2, 3. Eso ¿Sí? porque en realidad el true es 1 y el false es 0, ¿o no? Exacto, exacto. O sea, por eso se llama non-zero, porque es un false 0 y el true lo cuenta como 1, así que no es un 0. Y si no hay true, ¿qué te devuelve? Bien, y si no hay true, bueno, podemos probar, ¿no? Si pongo acá 15 y acá 14, me da vacío. Cuando aparece algo así, esto es una lista vacía. Okay. O sea, no hay nada que sea non-zero. Todo es 0. Entonces, esta variable cruces me va a devolver. Bueno, no es una lista, es un array, no importa lo que es, pero es algo que me indica los índices en donde se va a cumplir que sean true estas condiciones. Entonces yo quiero que se cumplan las condiciones de que un número sea positivo y el que sigue es negativo, ¿no? Para los ceros. Entonces le voy a decir, bueno, para mi variable x, que es la variable de la amplitud de la posición, yo digo, desde el momento inicial, es decir, no desde el momento inicial, desde el, esperen, voy a escribir esto así se entiende. Vieron que si yo ponía x, acá me devuelve todos los valores que tiene x. Bueno, son un montón. Ahora, si yo le pido solamente un valor, le escribo solamente el valor, el índice del valor que yo quiero ver. Este no es el primer elemento, sino que es el segundo, porque empezamos a contar de 0. Y si yo quiero que agarre desde este punto en adelante, o desde este punto hasta otro punto, pongo el 2 puntos. Es decir, acá me va a contar, me va a devolver desde el segundo valor hasta el final. Pasó en un montón. Y por ejemplo, si quisiera
tomar menos, no sé, desde el segundo valor hasta el sexto valor, me devuelve esos 4 números, ¿sí? O sea, poniéndole como el índice inicial hasta el índice final de esta forma. Entonces, yo acá en mi, en mi condición, digo, bueno, todos los x contando desde el segundo valor que sean positivos y además que se dé que todos los, y esto es otra notación, que la voy a mostrar acá, esto es, el -1 cuenta desde el último valor. Es decir, si yo le pongo x en -1, este es el último valor de la variable x. El último valor es -2,73. Ok. Entonces, si yo le pongo desde... Perdón. Sí. No, claro. No, está... No, claro, porque el 0 es el primer valor y iba a decir, pero el -0 no sería y no, claro, no. Claro. -0 no hay, sino que hay -1. Y de hecho, si quieren poner el anteúltimo, ponen -2, el antepenúltimo -3, o sea, así todos les va como contando desde atrás. ¿Por qué no contamos hasta el último? O sea, la función, eso después. Claro. Bueno, acá yo, o sea, esto es, sí, es medio, o sea, es más para cuidar cómo son los primeros valores, en realidad. O sea, si tuviera justo un periodo en el último valor sería mucha casualidad, pero podría pasar. Sí. La verdad no sé cuándo, ahora recordando no sé cuándo lo escribí así porque lo hice de esta forma, o si simplemente es usual hacerlo de esta forma. Porque, bueno, a ver, hagamos algo, probemos. O sea, yo acá lo que hago es simplemente buscar los índices. Acá puse print cruces, esto es que me devuelva cuando yo ejecuto la variable cruces. Entonces yo acá podría ver esos índices, solamente lo hice porque puedo, pero no es necesario poner print a todo lo que uno va haciendo. Pero bueno, en el caso de que quiera verlo, esta es la forma. Y acá esto es un gráfico de parecido al anterior, con los plt.plot y todas las cosas que van marcando cómo graficar. Y después, acá calculo lo que después les va a ser útil, que son los periodos y todo eso. Entonces, acá es el gráfico que yo obtengo después de tener todos los valores de los ceros. Fíjense que los puntitos amarillos son los puntos de los ceros, los grafiqué en otro color a propósito, diciendo que me grafique la variable tiempo y la variable x en los índices que son cruces. Y los pongo en color amarillo, que es la letrita Y, que sea un circulito con la letrita O, y además le agregué que lo llame ceros con este label. Y por eso esto es lo que decía al principio, si yo seteo plt.legend, me aparezca esta como anotación en el gráfico, que me dice, ok, este simbolito son los ceros. Fíjense acá, estos son los ceros que estoy teniendo. Digamos que no son muy ceros, ¿no? Pero esto depende también de la frecuencia con la que estoy midiendo. Si hubiese tenido mejor frecuencia, tal vez tenía algún punto por acá que me lo marca mejor. ¿Puedo hacer una pregunta? Me perdí un poco en la programación de ahí arriba. Sí. Esa anotación que vos decís, np.non0, no sé qué. O sea, si yo tuviera que resolver este problema, o sea, lo que haría sería hacer un bucle, tipo desde el primer hasta el último valor y que vaya chequeando. Si X valor y el siguiente, o sea, si tenés uno positivo y otro negativo. No, al revés, ¿no? Si el primero es negativo y el segundo es positivo, que te vuelva a ponerle un true y te diga. O sea, ¿hiciste todo eso en esa línea? O sea, sí, porque yo no veo ahí un bucle, como que no entiendo la anotación, digamos, ¿no? Sí, Pero, no, o sea, es ¿en el que fondo hiciste eso o hiciste otra cosa?
Sí, está hecho todo en esta misma línea, digamos. O sea, yo acá me estoy fijando todos los valores de la variable x que son positivos, ¿sí? O sea, con este mayor o igual, estoy diciendo, esta condición es todos los valores de x, tomando desde el segundo elemento en adelante que son positivos, que coincidan con todos los valores de x, que van desde el primer valor hasta el anteúltimo, que son negativos. De esa forma, lo que hago es como emparchar los que coinciden que están entre uno positivo y uno negativo. O sea, está muy bien lo que decís, yo puedo, por ejemplo, hacer un bucle, que eso lo puedo hacer con algo que se llama for, que es explicar toda otra estructura de Python, de cómo hacer un bucle, que no me quería meter en eso. Porque Perdón, no, pasa que No. o sea, me pareció muy loco, o sea, ese que en una línea resuelvas lo que yo haría, no sé, en 20, no sé cuánto lo escribiría, ¿no? Pero, Claro, no, es que esta es la forma como más compacta de hacerlo. Si sabes usar la función non cero, vos le das las condiciones que querés cumpla. Está perfecto también hacerlo a través de un bucle, pero la realidad es que era un montón, o sea, creo que sí, bueno, creo que ya es un montón todo esto para ahora. Entonces, si le seguía agregando cosas, como que los iba a matar, más de lo que tal vez ya esté matando algunos, perdón. Pensé que iba a ser más sencillo. Pero sí, o sea, esta es una forma muy piola y compacta de buscarlo. Digamos que cómo coinciden justamente todos los valores negativos de esta forma y todos los valores positivos de esta forma, ya me condensa todos los ceros que tendría, y esto me da los índices de esos ceros. Entonces, Igual simplemente... es bastante aproximado, ¿no? Porque si vos después ves el gráfico, es como que hay algunos puntos que están por encima de la línea, que están más cerca del cero y que está marcado. Exacto. Y eso igual, o sea, que estén más aproximados que otros, eso depende puramente de la frecuencia. O sea, de que este esté súper lejos es porque la frecuencia de muestreo justo en esos valores, bueno, no justo en esos valores, o sea, a lo largo de toda la medición me quedó muy separado de otros. Claro, pero justo el que está encima de ese, que es positivo, no está marcado y está justo casi en el cero. Claro, bueno, sí, este punto, por ejemplo, bueno, creo que me puedo quedar con varios a verlo, pero justo este punto, o tal vez estos, podríamos ver qué onda. La idea igual es que siempre más o menos queden relativamente alineados el anterior y el siguiente. Por ejemplo, este con este, bueno, este con este ya es medio más lejano. Pero esto también igual es algo que lo contemplamos según el error que le asignemos al tiempo. O sea, con eso medio que también vamos a saber cuán preciso es este método o no. Que hay mejores, pero segurísimo, segurísimo, segurísimo. Y una buena cámara, ponele que tenga el doble de cuadros, ahí ya es sería otra precisión mucho mejor. Claro, sí. No, igual también me refería al análisis, o sea, al que yo tome cuáles puntos. Pero sí, también, o sea, el error instrumental o la frecuencia, o sea, que tenga mi instrumento, seguro que también va a arreglarlo. Pero bueno, entonces Sí, perdón. Sí, entonces, o sea, cómo funciona esa línea de código que escribiste es que ponele, toma el primer valor que sea mayor a 0 de x y lo compara con el último valor que sea menor a 0 y no entiendo por qué eso daría true o false. Esto me dice, vamos a ver paso por paso. O sea, tuve problemas. Acá lo que yo tengo es, esto es una condición, ¿no? Son de la lista. Decime, ¿cuáles son de todos estos los que son positivos? ¿Sí? Okay. Sí.
ahí Mauro dice, también podrían interpolar entre el último punto negativo y el primer número positivo, y ver que el tiempo, y ver para qué tiempo la posición hubiese sido 0. Acá lo que tengo entonces es, en esta condición, digo, de toda mi lista, tomando a partir del segundo elemento, todos los que son positivos. Bueno, el primero no es positivo, porque acá dice false. El segundo tampoco, bla, 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 bla. Esto entonces es todo un montón de false y true. Entonces acá me quedo solamente, por ejemplo, con los que son positivos. Arrancando desde el primero, es decir, yo desde el segundo valor, o sea, sin tomar el primer valor. Entonces, ahora, con la segunda condición, y ahora explico mejor por qué tomaba con el último y el primero, con la segunda condición, yo lo que busco es, ahora, contando desde el primero, o sea, acá yo, si no pongo nada, empieza desde 0 y va hasta el último, es decir, el último no lo cuento, busco todos los que son negativos. Entonces me dice... Yo pensé que era desde el último que empezaba. No. Esto es que empieza desde 0 y va hasta el último. O sea, el último no lo mira. Okay. O sea, es como hasta el último, como con un paréntesis, digamos. No como con un corchete que lo incluye. Ok. O sea, ok, ya entendí. Bien. Entonces este, por ejemplo, es el primer elemento. ¿Se acuerdan que acá nos había dado que el segundo elemento no es positivo, ni 0? O sea, tiene que ser negativo, ¿no? O sea, porque acá dice false, no es ni positivo ni 0, o sea que tiene que ser negativo. Entonces, fíjense que mi segundo elemento, que sí está en esta lista, me dice que es negativo, es un true. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, de esta forma, yo como tengo una lista, o sea, estoy diciendo lista, intenten no escuchar tanto que digo la palabra lista, pero me sale decir la lista. Estoy teniendo un conjunto de números que empiezan corridos respecto a otros. Entonces yo si ahora digo, bueno, ahora solapo las dos condiciones, quiero que se den ambas a la vez, que uno anterior y uno después sean o positivos o negativos. Entonces donde coincidan esos true en cada uno de estos, van a ser los que yo tenga los ceros. Listo. ¿Se entendió mejor ahí? Se podría haber hecho, por ejemplo, que sea uno que sea el X, que sea, por ejemplo, un número, o sea, un X cualquiera, y después que el otro sea un X más 1. O sea, que cuente el siguiente, en vez de que empiece en el 2 y que después... Sí, completamente. ¿Sí? Ahora, para eso lo que tenés que hacer es lo que decía Alejo, creo, que tenés que hacer un loop, es decir, un bucle. Tenés que ir buscando, digamos, paso por paso, bueno, este número y después ver el siguiente. Después ir al siguiente y ver este número y después ir al siguiente. Okay. Eso está perfecto y es algo que también pueden hacer. Implica otra estructura de código que quería intentar saltearme porque tal vez generaba más dudas. Igual ahora veo que eso también fue muy complicado, así que no soy parámetro. Pero bien, si se entendió esto, entonces les explico esto, que es lo último, para cómo calcular los periodos. Porque recuerden que a todo esto lo queríamos hacer para calcular los periodos. ¿Relativamente todo bien por ahora? Sí, yo sí. Buenísimo. Igual, chicos, les vamos Entonces, a pasar. O sea, Ayelen subió los links para que ustedes tengan esto. La idea es que ustedes, si quisieran usar este programa para hacerlo, lo de la clase de hoy, es simplemente poner sus datos y hacer las corridas con lo que tiene Ayelen e ir viendo después, bueno, si quieren cambiar algo o modificar, pero está como para adquirir sus datos y listo. Ahora les está explicando los detalles para que ustedes con el video después puedan ir viendo qué significaba cada cosa, ¿sí? Ese es el objetivo. Exacto. O sea, esto está hecho para que ya ustedes enchufan esto, corren todo y les dan el resultado, básicamente. Así que bueno, acá lo que queremos calcular son los periodos. Entonces, lo que voy a usar es otra función que viene en el paquete de NumPy, que lo que calcula es
la diferencia entre un elemento y el que le sigue. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque yo ahora tengo todos los tiempos que voy a considerar como los límites entre un periodo y otro. Entonces, si yo tengo este tiempo y este tiempo, bueno, ¿cuál es el periodo? Si este vale T1 y este vale T2. La resta entre ambos. Exacto. Exacto. Entonces, si justamente tengo una función que ya directamente me hace eso, la voy a usar porque puedo. O sea, también lo puedo hacer a mano, pero ahora lo voy a hacer porque mejor. Entonces, si me hace directamente T2 menos T1, después T3 menos T2, T4 menos T3, y así, de todos los datos que le pasen. Entonces, acá yo digo directamente np.diff, y entre paréntesis le pongo los datos que quiero, que son los tiempos en los índices de los ceros, es decir, en cruces. Y eso lo llamo periodos. Y acá entonces le pido, bueno, imprimime esto que es una palabra. Cuando vos escribís algo entre comillas, es una, bueno, no es una palabra, o sea, es texto, es un string, se le llama, que dice, los periodos son, después vienen los valores de los periodos, después imprimime un enter, no importa, esto solamente para el formato en el que me lo va a imprimir. Entonces, y después en total tenemos tantos periodos. Len es otra función que me dice el tamaño de lo que vos le des, o sea, cuántos elementos tiene la variable que vos le das. Entonces acá me imprimió, los periodos son, este de acá, 1.254, 1.221, bla, 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 bla. En total tenemos 19. 19 porque acá yo tenía 20 puntos, entonces siempre restando entre cada uno me quedaron 19. Ustedes deberían tener 21 puntos para poder tener 20 periodos. Y sí, vale. Sí, porque, o sea, vos ahí estás tomando los periodos entre dos puntos consecutivos que cumplieron tu condición. Ahora, el tema es que, o sea, yo veo ahí en el gráfico que ponele desde el tercer al cuarto punto, o sea, ni siquiera están a la misma altura. O sea, ¿no sería mejor poner, no sé, hacerme como una función lineal entre un punto y el que viene y ver la intersección con el cero? O sea, medio ahí como... O sea, todo eso se puede hacer con cuentitas, tipo en una hoja, lo meto en el programa y que me lo dé, ponerle. O sea, creo que sería, o no sé si función lineal, pero para mí como que sería más correcto tomar los ceros, digamos, antes que tomar los consecutivos, digamos. No, Sí. no sé si... O sea, digamos, estos puntos de acá, o sea, que estén separados, sí, lo ideal hubiese sido que como que parezca este. La realidad es que este punto me quedó muy alejado, debe estar también por debajo del eje X y me lo deja ahí, bueno, no sé bien qué pasa con este punto. No, ese Pero está por encima, me parece. Sí, parece que está por encima. Sí, sí. De hecho, por eso pensaba, porque si vos trazás ahí una lineal, te va a quedar prácticamente al lado del punto rojo ese, ponele. Claro, bueno, eso es lo que está acá marcado con una línea punteada, que la grafiqué aparte para que se vea el eje del cero, digamos, más notorio. Pero sí, digamos que este parece ser más cero que este, solamente que no debe cumplir la condición que le pusimos acá y por eso no es el dato que nos sirve. Ustedes pueden, digamos, pedir que use este punto, haciéndolo a mano o modificando un poco tal vez esta condición acá para que busque mejor los ceros. Digamos, con Python eso lo puedes hacer, pero es medio a mano, porque tenés que ir buscando ese valor. Yo lo que quería evitar, y que creo que lo que todos queremos evitar, es hacer eso, o sea, que lo haga todo automático, para no tener que uno ir viendo dato por dato. Pero es algo que completamente lo puedes hacer. Ahora, esto está, digamos, como así. Ustedes fíjense en sus datos si les quedan algo así de distinto, como que no tiene mucho sentido que sea este el periodo y no el otro, pero eso también es algo que van a ver en la dispersión que tengan en sus datos. O sea, los periodos, por ejemplo, tal vez a algunos les va a quedar más grandes, otros les va a quedar más chicos, es algo que también les pasaría si lo miden con el cronómetro, pero bueno, es algo que también va a ser un error del análisis de datos para cuando tengan el resultado. Y sí, es algo que puedes hacer a mano. O sea, o mismo yendo a la tabla de datos que tenés y decir, es este valor y agregarlo. No lo recomiendo,
pero es algo que hay veces que sí, que si ves que está haciendo algo mal y no te queda otra porque no ves cómo resolverlo, listo, lo haces así, y punto. Pero bueno, solamente para agregar algo más, la idea es que acá tenemos todos los periodos y nosotros lo que queremos es decir, bueno, si tenemos tantos periodos, lo que siempre hacíamos era calcular el promedio, la desviación estándar, para después poder reportar el resultado como este es el periodo más menos su error. Entonces, para calcular el valor medio de todos estos periodos, que nosotros sabemos que son estos, o sea, es la variable que se llama periodos, hay también otra función de NumPy que es np.min, que es promedio. Entonces le dicen np.min de tus datos periodos. Bueno, este valor me lo va a imprimir en esta línea. Ese es el valor del periodo que tienen de este experimento. Y para el cálculo de la desviación estándar, también no hace falta que la hagan a mano, es decir, no hace falta que escriban la cuenta de cómo hacer con cada periodo, elevarlo al cuadrado, dividirlo por n, todo eso, porque hay otra función de Python que lo hace, de NumPy, que es std. Entonces, np.std de periodos les da la desviación estándar de este set de datos, y el error es la desviación estándar. Después, para reportar periodo más menos su error, fíjense si este es el error que tienen que poner, o todo. Ahí ya eso lo pueden hacer solos. Y eso es todo, amigos, no me odien. No, excelente. Vamos a hacer una cosa. No, se entendió, se entendió. Sí, re bien. Vamos a hacer una cosa. Traten de ver si pueden ir resolviendo. Primero acuérdense que tienen que resolver la primera parte, que es lo que se va a pedir como primera parte, como el informe, para el informe. Digamos, lo más cercano ahora es lo de el ajuste por la función de Gauss. Y después vamos a reprogramar la entrega de esto para que no se junte con todo. ¿Sí? Así tienen tiempo. Y así tienen tiempo también para mirar el video, para ver las cosas que hizo Ayelen y para ver si ustedes quieren programar, usar el for, por ejemplo. En el Origin, nosotros ahora no lo vamos a usar, más adelante también se los voy a mostrar, que también se puede programar como con un for. O sea que ahora, digamos, vamos a ir poniendo las cosas como más básicas y para que ustedes vayan masticando, porque es mucha información junta. Entonces, larguen a medir, más que a medir, larguen a hacer las cosas como hayan quedado la clase pasada, hasta donde hayan hecho, sigan la guía, después hagan lo de la filmación y bueno, y el uso del tracker a medida que vayan avanzando. Pero una pregunta, Sí. ¿el informe hasta qué actividades? El informe, yo ahora, bueno, a las 7 nos juntamos para que les diga bien todo lo del informe, pero para que sepan ustedes, el informe se pide hasta el ajuste de Gauss. Lo que sería la actividad 6, que es lo que dio Ayelen con el tracker y la filmación, lo pedimos aparte después del informe, en otra fecha, Okay. ¿sí? Para que no se les junte todo. O sea que traten de hacer todo lo que es para el informe, así pueden consultar, que sería, digamos, el agregado de la clase pasada, lo que sería es el ajuste de Gauss. Pero si la clase pasada terminaron de hacer lo que más o menos habíamos dicho, y ahora hacen el ajuste de Gauss, y les lleva poco tiempo, pueden ir avanzando, pueden filmar, pueden hacer lo del tracker. Ustedes eso lo pueden manejar tranquilamente de acuerdo a sus tiempos y a lo que prefieran. ¿Sí? Okay. Pero la entrega primera va a ser hasta lo que sería la actividad 5. O sea, la 5 incluida, la 6 no. No, la 6 la vamos a hacer aparte. La 6, que es la del tracker, la van a reportar aparte. Eso vamos a ver más adelante. Les vamos a decir la fecha y listo, como para que no se junte con el informe. Y no sé si lo explicaste, o sea, acá estoy viendo el material adicional y no... ¿Cómo se ajusta mediante la función de Gauss en Origin? Sí, está en la guía. Está en la guía. La guía. Es un apéndice. En un apéndice de la guía, tal cual. Sí, sin dibujos, digamos. Simplemente está la forma de seguimiento para hacerlo. Eso es como lo rápido, digamos. A partir de eso
directamente lo pueden hacer sin usar el programa. Y después si quieren usar el programa, bueno, vayan practicando el Python desde lo anterior, como para después poder aplicar la función de Gauss. Que también hay una forma, está la función de Gauss en el Python, digamos. Pero por lo pronto, lo que ustedes manejen. En la guía está como apéndice el origen. Está en